Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos que nos están oyendo, a todos que nos están viendo. Tengan un saludo y una bienvenida más a su podcast Santa Anita. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a unos podcasters que vienen produciendo ya por casi 3 años y medio. Ya me corregirán cuando hagamos la entrevista si es que de repente no le he chuntado al tiempo. Un podcast que se encarga de difundir la historia y la cultura. Consideramos que es un podcast sumamente importante, más aún porque pensamos que necesitamos que se siga difundiendo la historia y la cultura en los jóvenes, así como nosotros que estamos realizando este podcast. Sin más vueltas que darle, quiero por favor presentar aquí a Jorge Juárez y a Daniel Tucto, que son los productores del podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Jorge Juárez y Daniel Tucto? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? No, gracias a ti por la invitación. Aquí estamos prestos para conversar un poco. Es cierto que tenemos ya 3 años y medio, quizás un par de meses más, no estoy totalmente seguro, más o menos por ahí. Pero sí, ya llevamos algún tiempo haciendo podcast y bueno, felizmente que nos está yendo bien. Perfecto. Muy bien, Daniel. Sí, igual, muy feliz por la invitación, John, y realmente, pues sí, les ha chuntado con el tiempo, así que sí, tenemos este tiempo haciendo podcast, tratando de hacer difusión histórica, cultural, y bueno, la historia es algo que nos gusta mucho, y si podemos por ahí aportar de alguna forma, al menos con un granito de arena a lo que es la sociedad, la juventud, ¿por qué no? Pues muy gustosos de hacerlo, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con la entrevista con unas preguntas ping-pong que hemos preparado. Ajá. Entonces la dinámica básicamente es para que todos aquellos que nos están oyendo, nos están viendo, vamos a decir una palabra, una frase, y ustedes nos responden también con la primera palabra o la primera frase que se les viene a la mente. Ya, entonces lo vamos a hacer en ese orden. Muy bien. Una palabra voy a decir y va a ir dirigido para el Jorge, la siguiente palabra o frase para Daniel y así en ese orden. ¿Sí? Perfecto. Vamos a Muy ver. bien, entonces comenzamos. Historia. La vida. Cultura. Algo que realmente, si bien a veces puede faltar, muy importante. Bueno, es más de una palabra, pero... Curiosidad. Filosofía de vida. La historia está en todos lados. una verdad que debemos conocer todos. Derecho. Bueno, mi carrera. Ingeniería de sistemas. Una demostración de que lo que estudias no tiene que ser a lo que te dediques necesariamente. El eterno diletante. Un bonito proyecto de hace años. Chespirito. Uy, ídolo, maestro. Estado peruano. Complicado. Difusión. Dar a compartir algo a con más gente, ¿no? Muy rara mi definición. Yape. Bueno, una forma de monetizar. YouTube. Una nueva forma de difundir la historia para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido un poco de las preguntas ping-pong, con algunas palabras que hemos sacado buscando información, no solo del podcast, sino también de un poco Está bien, de ¿no? ustedes. Está bien. Muy bien, Plenamente bien. Bien, entonces comenzamos con una de las primeras preguntas. Primero, queríamos saber de quién fue la idea de crear este maravilloso proyecto y cómo así decidieron ir juntos por estas rutas de la curiosidad. Bueno, con Daniel llevamos una amistad bastante larga. Son ya muchos años de amistad. 10, 12 años por ahí. 12 años tranquilamente de amistad. Y uno de los temas que siempre nos ha acercado es justamente hablar de historia, ¿no? Hablar de historia, aunque puede parecer a algunas personas un poco ajeno, un poco extraño. Nosotros teníamos la costumbre a veces de que cuando encontrábamos algunos datos curiosos respecto a la historia, nos lo compartíamos y conversábamos sobre ello, como de muchas otras cosas como amigos que éramos, ¿no? Hasta que yo personalmente descubrí el mundo de los podcasts escuchando, porque así como un escritor antes de escribir primero lee bastante, en nuestro caso también primero estábamos escuchando mucho podcast hasta que a mediados del 2018 más o menos nos hicimos la pregunta, ¿y si nosotros también lo hacemos, qué pasaría? ¿No? Entonces fue una idea que fue germinando en realidad a lo largo de los meses, tranquilamente desde junio, julio, agosto, hasta que tomamos por fin la decisión de decir, muy bien, vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal nos va.
Entonces, ese proceso de creación durante los primeros meses fue un proceso realmente muy bonito porque fue un intercambio de ideas constante en muchos aspectos, ¿no? Que era tanto la identidad mismo del podcast que iban a hacer como también los temas que íbamos a tratar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue que nosotros fuimos identificando y fuimos viendo cuáles eran las cosas de las que queríamos hablar, cómo queríamos hablarlas, y bueno, así poco a poco fue naciendo Por las Rutas de la Curiosidad, que su primer episodio fue en octubre del 2018. En octubre del 2018, con un episodio, como no podía ser de otra forma, de la historia universal, en este caso sobre si Cristóbal Colón había descubierto América, ¿no? O fue el primer descubridor, entre comillas, de América. Entonces, por ahí iniciamos. Ah, mira, interesante. Y una vez definido el tema de qué cosa tratar, cómo tratarlo, de todas maneras había un objetivo, un propósito de por medio. ¿Cuál era ese móvil, ese que los impulsó? Porque algunos que quizás generan contenido podrían decir la monetización, pues, ¿no? Pero en el caso de ustedes... Bueno, nuestro objetivo, al menos a corto, mediano plazo, no era necesariamente la monetización, sino trasladar las conversaciones que Jorge y yo teníamos en nuestro ámbito de amistad a este formato de podcast que nos llamó mucho la atención. Y sabiendo de que justamente en otros países de habla hispana sí existían podcasts que hablaban de historia, pero nosotros buscamos podcasts de esta temática acá en el Perú y no lo encontramos en ese momento. Fue así también como nace la idea, y en realidad, como menciono, pues era mover estas conversaciones que teníamos a este tipo de formato. Ahora, cuando ya empezamos a pensar entonces cómo vamos a grabar, cómo vamos a ponerlo en internet, qué nombre va a tener, qué temas específicos vamos a tocar, nos fuimos dando cuenta en realidad que el hablar de historia sí conlleva una responsabilidad, más allá de repente sentarnos a conversar él y yo, por más amistad que tengamos y confianza que tengamos, pero bueno, nosotros pensamos, este podcast que habla de historia lo va a escuchar quizá miles de personas, quizá 10 personas, pero alguien lo va a escuchar alguna vez. Entonces, si a nosotros nos gusta tanto esta temática, no nos sentimos en la capacidad, al no ser historiadores de profesión, de simplemente sentarnos, conversar y decir lo primero que nos venga a la mente. Tiene que haber alguna preparación de por medio y que tiene que ser a conciencia dentro de la limitación de tiempo que de repente podemos tener por esas actividades. Y fue así, claro, que en primer lugar el objetivo, que era conversar de historia y subirlo a este formato podcast, se convirtió también en tratar de difundir lo que es historia de la manera más responsable posible. Y luego pues simplemente era, vamos a hacerlo, y ¿cómo será? Pues no sabíamos en realidad cuántas personas nos podían escuchar, muchas personas, pocas personas. Pensamos en un primer momento y siempre lo contamos, si son pocas las personas, quizá nuestra familia cercana nomás que nos escucha en los 2 primeros meses, pues ya lo dejamos ahí y qué bacán, al menos nos animamos a intentar este proyecto en conjunto. Claro. Pero claro, con el paso del tiempo esto fue afortunadamente creciendo, hubo más gente de la que pensamos que nos escuchaba. Pasaron meses, pasó un año, terminó una temporada, que es como dividimos el podcast nosotros, y dijimos, bueno, qué bien, esto en realidad ha dado más de lo que pensábamos. Y ahí es que también el objetivo también va cambiando, ¿no? Que es justamente llegar a más personas, difundirlo posteriormente no solo a través de podcast, sino de otras plataformas. Y es de esa forma, ¿no? Que este objetivo, si en un inicio era quizá muy simple, que era justamente conversar de historia solamente en formato podcast, termina pues haciéndose mucho más grande e interesante. ¿Cómo son sus procesos de preproducción? O sea, del antes de realizar un podcast, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, antes de ello, obviamente, nosotros tratamos de tener cronogramado los episodios con antelación. Más o menos nosotros tenemos cronogramado con 2 meses de anticipación los episodios que van a venir de aquí en adelante, porque como son episodios semanales, lo que no queremos es de que nos enfrentemos a que ya terminamos de grabar un episodio y no sabemos qué vamos a hablar de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque episodios, o sea, temas de los que hablar pueden haber cientos, pero a veces elegir el tema en lo inmediato cuesta. Entonces mejor lo trabajamos con la mente en frío, con 2-3 meses de anticipación, lo tenemos todo programado, y a partir de ahí ya viene, cuando nos toca el tema de investigar, ¿no? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Daniel. En realidad ha sido un placer tenerlos y estamos en verdad muy agradecidos. Como les comentó nuestra productora antes de empezar la grabación, nos interesó por el contenido, pues, ¿no? De historia, de cultura, la difusión, la forma de cómo nos presentan la historia, pues, ¿no? Cómo poder revalorizar, pues, ¿no? Y cómo poder difundir estos temas que se difunden, pero aún necesitamos que se sigan difundiendo aún más. Y Por las Rutas de la Curiosidad va en ese camino, ¿no? Va por esa ruta. Entonces, de alguna manera,
cumpliendo ese trabajo, hemos querido invitarlos y poder aprender también de su experiencia. Pues, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Daniel. Y antes de cerrar, nuestra productora ahí tiene un presente que, Oh, ¿Para qué se molestaron? que va a entrar a nuestra señorita productora para que pueda hacerle presentes a cada uno de ustedes. Ahí está, muchas gracias. Un pequeño presente. muchas gracias.